Buen día, buenas tardes, según desde qué parte del mundo nos estén escuchando. Vamos a dar comienzo a la charla que nos junta en esta jornada, que es que la temática va a estar apuntada hacia arrancar motores de forma fácil, ¿sí? Es el título, y vamos a ver básicamente los distintos tipos de salidas a motor y sus configuraciones más comunes. Antes de arrancar me voy a presentar, yo voy a ser el disertante de esta charla. Mi nombre es Matías Fornillo, actualmente vivo en Argentina y formo parte del equipo de Electrical Products que tiene dentro de sus productos todo lo que son la familia, todo lo que es la familia Sirius, elementos de maniobra y protección para salidas a motor, ¿sí? Bien, como primer punto de esta presentación vamos a ver las salidas a motor típicas, ¿sí? Con sus respectivas protecciones. En el caso de lo más común, que sería un arranque en directo, ¿sí? Con un simple contactor que hace de maniobra en conexión y desconexión. Pero cuando analizamos los tipos de protecciones para cortocircuito que tenemos que agregar a esa maniobra, tenemos dos posibilidades. O trabajar con fusibles o trabajar con un sistema tipo guardamotor. Las diferencias, básicamente, entre fusibles y guardamotor están en que el fusible, la ventaja que tengo con el fusible es que al haber un cortocircuito en alguna de las fases, se puede llegar a desconectar por fase y puedo llegar a identificar en qué fase se produjo el corto. En cambio, con el guardamotor eso no ocurre, ¿sí? Abren las tres fases, ¿sí? Disparan. Y en el caso de las corrientes de ruptura, tenemos un poco más digamos, de potencia de corriente de ruptura más alta con los guardamotor, hasta 150 kA versus los 120 kA máximos que podríamos llegar con fusibles. Pero como ventaja del sistema con fusibles está básicamente el costo, ¿no? Es un sistema que tienen menor costo, siempre y cuando hablemos de fusibles comunes y no de fusibles ultra rápidos. Y como ventaja de guardamotor, obviamente tenemos por el lado de la reposición, ¿sí? El guardamotor no tenemos que cambiar el elemento una vez que dispara, sino que se repone mediante la maneta frontal. Y además tenemos la posibilidad de tener señalización en el guardamotor con los contactos auxiliares, por ejemplo, para identificar si el disparo fue por sobrecarga o por cortocircuito o algún tipo de señalización adicional, ¿sí? Eh, Dentro de lo que es las posibilidades de trabajar con un sistema protegido en cortocircuito, tenemos que lo ideal es atenerse a las normativas, o sea, seleccionar productos que estén dentro de las normas. Y en ese caso, la norma es la 60947, que habla de los distintos tipos de coordinación para las protecciones de cortocircuito. Cuando hablamos de coordinación en tipo 1, ¿sí? Nos referimos a sistemas de protección que van a evitar que se produzca un evento de un fogonazo o digamos, posibilidad de incendio en un tablero en donde ocurrió un cortocircuito, ¿sí? Pero no nos asegura que con este sistema no puedan llegar a dañarse los elementos de maniobra. Por ejemplo, pueden llegar a soldarse los contactores o probablemente se dañe el arranque suave y haya que cambiarlo, ¿sí? En cambio, con coordinación 2 lo que aseguramos es la alta disponibilidad, ¿sí? O sea que después de un cortocircuito, por ejemplo, arranque suave o los contactores o lo que sea que esté, digamos, generando la maniobra, tiene que seguir funcionando, ¿sí? Si tengo fusibles ultra rápidos tendré que cambiarlos, o si tengo un guardamotor en coordinación 2 es reponer y que siga funcionando el sistema. Y hay un tipo digamos, un tipo superior, que es el control de protección, el CPS, control y protección del sistema, que básicamente es un sistema que lo tienen en nuestros arranques compactos 3RA6, y en este caso lo que se asegura es una disponibilidad total, ¿sí? Es superior a lo que sería el coordinación 2, ya que acá, por ejemplo, en la coordinación 2 puede llegar a pasar que haya que destrabar los contactos del contactor, ¿sí? Seguiría funcionando, pero habría que destrabarlos. En el caso de lo que es CPS, ni siquiera, digamos eso, es total disponibilidad del producto luego de un evento de cortocircuito.
También hay que tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de seleccionar los contactores, para qué tipo de categoría de uso se van a aplicar, ya sea, qué carga voy a tener. No es lo mismo tener una carga tipo inductiva que una carga resistiva, ¿sí? Un mismo contactor para una carga inductiva tiene cierta corriente que admite por el pico de arranque y demás. En cambio, cuando se lo usa ese mismo contactor, por ejemplo, en vez de un AC3 lo uso en un AC1, que es una carga resistiva, vamos a ver que el poder de circulación de corriente va a ser mucho mayor porque la corriente es constante en una carga resistiva tipo AC1, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante saber para qué categoría de servicio lo voy a usar, ¿sí? Y la otra protección que es importante tener en una salida motor, ya recién hablábamos de cortocircuito, es la de sobrecarga del motor, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo quiero en una salida motor evitar básicamente que se me queme el motor. O sea que ya sea porque levanta temperatura el rotor o porque el estator levanta temperatura, pero yo lo que quiero evitar es que se pinchen los desvanados, las aislaciones, por ejemplo, del vanado del estator en un sistema de estator crítico, o que levante temperatura el rotor en un sistema, por ejemplo, de rotor crítico, ¿sí? Pero la idea es prevenir que el motor se queme. Y para eso lo que tenemos son los dispositivos típicos de protección de sobrecarga, que puede ser el mismo relé de sobrecarga que está integrado dentro del guardamotor, que recién analizábamos, ¿sí? Tiene un relé de sobrecarga que mediante la corriente intuye cuál es la temperatura del motor y puede llegar a disparar para evitar que se quede el motor, o directamente los relés de sobrecarga propiamente dichos con la función puntual de protección de sobrecarga, con las curvas típicas de sobrecarga del motor, como pueden ser las que vemos acá en imagen. Las curvas típicas tienen que ver según la clase de la aplicación que estoy usando con el motor. O sea, la clase no está referida al motor, sino a lo que tengo acoplado al eje del motor. Puede ser una aplicación liviana, como una bomba o un ventilador, clase 5, clase 10, pero también puedo tener aplicaciones pesadas o medianas, ¿sí? En aplicaciones tipo cintas transportadoras, molinos, trituradoras, etc. Por definición, la clase lo que nos indica es que a partir del momento de arranque es cuánto tiempo va a transitar el transitorio de arranque. O sea, en este caso analiza unas 7 veces la corriente nominal, por cuánto tiempo, ¿sí?, va a transitar esa corriente alta, que sería la corriente de arranque, ¿sí? O sea, cuánto tiempo va a ser el transitorio de arranque. En el caso de un clase 10, nos aseguramos que ese transitorio de arranque, para un arranque en directo, no tendría que superar los 10 segundos, ¿sí? Entonces ahí tuvimos que es una aplicación liviana. Es muy importante saber esto para la selección del sistema de relé de sobrecarga, si es un sistema liviano, clase 10, clase 20 o clase 30, que más adelante vamos a ver más en detalle. ¿Qué tipos de protección de sobrecarga del motor tenemos? Hay dos. Uno que son los dependientes de la corriente del motor, que son los que hablábamos recién, que pueden ser tanto el guardamotor como un relé de sobrecarga térmico o electrónico. Y por otro lado, los dependientes de la temperatura, o sea, los directos, que son los relés con lectura de PTC o termistor. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que, como les decía antes, el relé de sobrecarga intuye la sobrecarga del motor a partir de una lectura de corriente. En cambio, los de temperatura o los directos de motor lo que van a hacer es medir directamente con un sistema de medición, que puede ser un PTC o un NTC, puesto directamente en los devanados del motor. Entonces, las diferencias básicamente, ambos van a ver una sobrecarga del motor, pero en el caso de los relés directos o de temperatura, lo que además de la sobrecarga mediante la corriente van a poder identificar es, en el caso de, por ejemplo, si se incrementa la temperatura ambiente, cosa que un relé de sobrecarga no lo podría ver porque solamente está mirando la corriente. En cambio, con un incremento en temperatura por la temperatura ambiente, o mismo porque, por ejemplo, hubo una obstrucción de la ventilación del tablero, eso lo voy a ver solamente con un sistema de termistor, un relé para termistor, ¿sí? Bien.
Con respecto a los motores, nosotros tenemos a nivel Europa, esto es a nivel Europa solamente, no aplica para la región América, pero en Europa a partir del 1 de enero del 2017, para motores de 0,75 kilovatios superiores, es obligatorio utilizar motores de alta eficiencia IE3, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Y ahora también vamos a hacer algunos comentarios respecto a por qué hay que tener algunos cuidados o algunas consideraciones cuando hablamos de motores de alta eficiencia, ¿no? Básicamente referidos a las corrientes de arranque y demás. Pero antes de ir a eso, vamos a ver un poco por qué el guardamotor. Cuando hablamos de guardamotor, hablamos que es el elemento por excelencia de protección de los motores, el que más se usa, el más completo, ¿sí? Y también el que mejor relación costo-prestación vamos a encontrar. El guardamotor de por sí es un elemento que tiene tres funciones en una, si se quiere ver de alguna manera. Por un lado tenemos un elemento, como les decía antes, de protección de sobrecarga. También tenemos un elemento de protección para cortocircuito, pero también tenemos a la vez un elemento de un seccionador, ¿sí? O sea, tenemos la posibilidad de seccionar galvánicamente un circuito como para realizar, por ejemplo, un mantenimiento. Y eso lo vemos en las curvas que vemos aquí en la imagen. Por un lado, en verde vemos la curva típica de un motor liviano. Como vemos, en 10 segundos ya está llegando a la velocidad nominal, o sea, es un arranque clase 10. Y lo que es la curva más naranja es la típica curva de protección de sobrecarga térmica, ¿sí? Del bimetal que tiene dentro el guardamotor. Y ese ajuste que vemos en 12 A básicamente es el preset que se tiene en el frente del guardamotor, y eso lo ajusta el usuario a la corriente nominal del motor. La curva azul es la curva típica de cortocircuito, de disparo por cortocircuito de guardamotor, que está seteada fija, no se puede cambiar, en unas 13 veces la corriente nominal. La combinación de estas dos curvas hacen las veces de protección completa del motor, ya sea por sobrecarga o por cortocircuito. A la vez, al tener esa combinación de dos curvas, también podemos, como se ve en pantalla, tener una protección del cableado, ¿sí? Porque la temperatura del cableado está cubierta tanto por el área de protección de sobrecarga térmica como por la curva de cortocircuito, ¿sí? Entonces también tenemos cierta protección del cableado de la salida a motor. Respecto al guardamotor, esto es solo a modo de sugerencia. Cuando se selecciona un guardamotor se tiene que tener en cuenta obviamente la corriente nominal del motor, pero nosotros vamos a ver que los guardamotores típicamente solapan sus rangos de ajuste, como se ve acá. Supónganse que tenemos un motor con una corriente nominal de 14 A y tenemos dos tipos de rangos de guardamotor, dos guardamotores, dos modelos de guardamotor. Uno que va de 10 a 16 A y hay otro modelo que va de 14 a 20 A. Cualquiera de esos dos guardamotores podrían funcionar para esta aplicación ajustando la protección en 14 A. Ahora, la recomendación en este caso es que se use el guardamotor que tiene el rango más alto, ¿sí? ¿Por qué? O sea, en este caso sería el guardamotor B, que va de 14 a 20 A. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética, o sea, acuérdense que el guardamotor trabaja con un metal que calienta una placa metálica, y en el caso del guardamotor tipo A, para esa corriente o por una sobrecarga, la energía que estaría produciendo ese calentamiento sería mucho mayor a la que se produciría en el guardamotor tipo B. Entonces, en el guardamotor B, perdón, con un ajuste mayor. Entonces, la eficiencia, o sea, la potencia, las pérdidas de energía que tendríamos en el guardamotor B serían mucho menores, y por ende se recomienda siempre utilizar con un rango más amplio o más alto, ¿sí? Que la corriente nominal en el guardamotor. Bien, algunos de los tipos de arranques típicos que vamos a encontrar en la industria van a ser lo que mencionábamos, lo que hablábamos recién, un arranque directo, arranque inversor y arranque estrella-triángulo. En todos esos casos se trabaja con frecuencia de línea, son los más simples y los de menores costos, ¿sí? El más común, guardamotor contactor, ¿sí? O también puede ser con fusibles.
En el caso de ya ir a un sistema mucho más eficiente, vamos a ver un sistema con arranques suaves, también trabajando con la frecuencia de línea, pero ya con electrónica, control de electrónica, ¿sí? Ya hablamos con un sistema más complejo, con mayores costos también. Y por último, cuando se necesita modular la frecuencia porque hace falta, por ejemplo, variar la velocidad del motor o porque se necesita un par elevado de arranque, se utilizan los convertidores de frecuencia, ¿sí? Vamos a analizar un poco los tipos de arranque. Entonces, los arranques en directo, que son los más comunes por el costo, la relación costo-función. Pero como contrapartida, en estos casos nosotros tenemos sistemas donde tenemos un gran estrés térmico y mecánico, ¿sí? O sea, tenemos una exigencia muy grande eléctrica en la instalación eléctrica por las 7 o 8 veces la nominal que exige el sistema de arranques directos. Esto genera voltajes disruptivos en la línea de suministro y obviamente se afecta lo que es la parte mecánica, ¿sí? Lo que es el motor y la máquina acoplada por los desgastes del mismo, ¿no? El desgaste en los rodamientos, un estrés mecánico, reducción de la vida útil del motor, etc. Nosotros tenemos en los arranques en directos dos tipos o distintos tipos de arranques en directos. Son arranques, un poco lo hablábamos antes, los arranques livianos o clase 10. En ese caso, para cuando vamos a tener en cuenta la selección de lo que es ya sea el interruptor o la maniobra, en los arranques livianos, básicamente lo que buscamos en la selección es la corriente nominal del motor, tanto en el ajuste del guardamotor como en la corriente nominal o lo que indica la ficha técnica del contactor, la corriente nominal del contactor, buscamos la corriente nominal del motor. En cambio, cuando seleccionamos arranques medianos y pesados, no se selecciona, en este caso ya por la corriente nominal del motor, tanto en el guardamotor como en el contactor o como en el relé de sobrecarga, sino que en estos casos, por ejemplo, en la maniobra, si yo tengo un arranque pesado, lo que tendría que hacer, por ejemplo, con un contactor, probablemente es sobredimensionarlo. Una o dos potencias arriba, ¿sí? Por justamente lo que hablábamos antes, el tiempo de arranque no es el mismo, si tengo mucha más exigencia en el arranque, porque ya no voy a tener, por ejemplo, 10 segundos de arranque, sino que va a ser mayor. Entonces, probablemente tenga que sobredimensionar el contactor, y en el caso tanto del guardamotor como del relé de sobrecarga, probablemente tenga que ir a un sistema que me permita trabajar con selección de clase 20, 30 o 40, como puede ser, por ejemplo, un Simocode, o un guardamotor que permita una clase 20. En ese caso, se tiene que seleccionar un producto que sea apto para clase 20 o clase 30, o sea, que permitan esos tiempos de arranque mucho mayores. Esas selecciones de los conjuntos de arranques en directo o inversores o estrella triángulo o lo que sea, vamos a tener que hacerlas a través de las tablas de selección. Esas tablas de selección ya me dan la combinación resuelta para la corriente del motor y para la clase. Como se ve acá, en este caso un sistema clase 20 para un arranque, si mal no veo, es en este caso un arranque con directo, ¿no? Un arranque directo con guardamotor contactor. Pero tenemos que sí o sí ir a las tablas donde ya se tienen ensayados esas combinaciones, tanto en clase 10, 20, 30 o 40. Los arranques estrella triángulo mejoran lo que es el estrés mecánico y lo que es el desgaste eléctrico de la instalación. Como se ve, se reduce un 58% la tensión de arranque, la corriente baja muchísimo también, igual que el torque, un 33%, pero de igual manera se sigue teniendo, cuando se salta de estrella triángulo, un desgaste mecánico y eléctrico, ¿sí? Entonces, si bien se tiene una mejora respecto a lo que es un arranque en directo, no llega a ser el arranque ideal, que sería, como vamos a ver después, como puede ser con un arranque suave. Bien, si bien muchas de las aplicaciones vamos a poder cubrirlas con un arranque suave, el arranque estrella triángulo no es un sistema obsoleto, como se ve en imagen a la derecha, tenemos novedades tecnológicas respecto al sistema de arranque, con lo que es Sirius Modular System, como se ve acá, ya la solución compacta de arranque
estrella triángulo, donde con los 3 contactores, más el sistema de precableado, como se ve en la imagen, más el módulo función, podemos llegar a tener un número de terminales mínimo, 9 terminales, 9 de potencia y 3 terminales de control, y solo 4 ítems, ¿sí? Los contactores, el módulo función y los precableados. O sea, de una manera muy fácil se puede llegar a armar un sistema estrella triángulo. Cableado mínimo, posibilidad de errores de cableado mínima, o sea, se reducen los puntos calientes, se reduce la cantidad de módulos, el temporizador ya, como se ve, está integrado dentro del módulo función, por ende es una solución muy práctica para la hora de trabajar con sistemas estrella triángulo. Como les decía, los sistemas de arranque suaves son por excelencia en frecuencia, cuando se trabaja con frecuencia nominal y se tienen típicas curvas de par que pueden llegar a permitir estos trabajos en arranque suaves, como pueden ser curvas cuadráticas de bombas o ventiladores, es la solución ideal. En este caso podemos llegar a trabajar desde un 20%, por ejemplo, de ahí para arriba, pero a partir de un 20% con la tensión de arranque. Entonces, en esos casos se puede evitar, se puede reducir mucho lo que es la corriente de arranque, 20-30% de la corriente de arranque, y muchísimo también lo que es el torque de arranque, que evitaría producir esos daños mecánicos en el motor. También permite ajustar lo que son las rampas o los tiempos de arranque, prolongando el tiempo de arranque como contrapartida, pero siendo mucho más eficiente la tensión de arranque, la corriente de arranque, el par de arranque en una instalación. Y obviamente trabajando con distintos tipos de clases de aplicación, livianas, medianas, pesadas, por ejemplo un clase 20, un clase 30, tranquilamente con un sistema de arranque suaves, ajustando la clase propiamente en el arranque suave. Bien. Según el tipo de arranque, nosotros tenemos distintos modelos de arranques suaves, después vamos a ver alguno de ellos, pero según el tipo de arranques que se tenga, vamos a tener la posibilidad de trabajar con un sistema de 3 fases controladas, como puede ser la línea 3RW44, 3RW5, 52, 3RW55 o 3RW, sí, esas 3 puntualmente. Y también tenemos las líneas de arranque suaves con 2 fases controladas, o sea que la fase del medio directa del motor, que son básicamente la familia 3RW30 y 3RW40. La línea, los sistemas de 3 fases controladas permiten la conexión en triángulo interno, ¿sí? Para ello necesitamos, tal como se usa en los sistemas de estrella triángulo, tener los 6 cables del motor. Pero si puedo tener los 6 cables del motor para el conexionado, la ventaja es que puedo usar para un mismo motor y una misma carga un 58% de la corriente que consumiría una conexión estándar. Entonces se puede reducir, en este caso puedo irme tal vez 2 o 3 potencias abajo en el arranque suave, conectándolo en triángulo interior o en delta, o llamado delta inside. Otro comentario también es que todos los arranques suaves de Siemens tienen el contactor de bypass integrado, si no hace falta agregarlo aparte. Para la selección de los arranques suaves, la recomendación es utilizar siempre nuestra herramienta típica, que es el Simulation Tool for Soft Starter. La ventaja de esta herramienta es que permite, ¿sí?, ingresando datos, ya sea de la carga o del motor y de las condiciones ambientales, y también de algunas condiciones como pueden ser cantidad de maniobras, tiempo periodo de marcha, etcétera. Yo directamente me va a recomendar qué potencia de arranques suaves, qué modelos de arranques suaves. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una aplicación de bomba y necesito trabajar con obviamente una parada de bomba o quiero la función de limpieza de cañería automática, es algo que vamos a ver después, que tiene la línea 55, yo voy a ver que la herramienta me va a recomendar qué familia de arranque suave tendría que poner, qué potencia, si es que tengo que sobredimensionar o no, porque tengo una aplicación pesada, que es lo que hablábamos antes, cuántas potencias tengo que sobredimensionar, etc. Entonces, esta herramienta, que es una herramienta gratuita y se descarga a través del link que se ve en imagen,
me va a brindar esa solución, ¿sí? La recomendación de qué arranque suave tendría que poner. Pasando a otro tipo de sistema de maniobra, que son los convertidores de frecuencia, o los variadores de velocidad. ¿Sí? Tenemos que a la hora de protecciones con estos elementos de maniobra, vamos a analizar qué se utiliza para aguas arriba del variador de frecuencia. En el caso de lo que son las protecciones de línea, obviamente vamos a poder utilizar ya sea un sistema de fusibles, dependiendo de lo que es el largo de los cables. Si el tendido de cables es muy largo, se recomienda que los sistemas de fusibles se pongan cerca del suministro eléctrico. Y también la recomendación es utilizar un seccionador principal, ¿sí? Esos seccionadores pueden ser con o sin fusibles, según qué sistema se utilice. También a nivel opcional se puede utilizar un contactor de principal, en este caso, por ejemplo, para desconexión remota, si se quiere una apertura remota, como para apertura si es que ocurre algún tipo de falla, algún tipo de señalización de usuario. Ese contactor principal puede estar, digamos, aguas arriba del variador de velocidad. Y también la recomendación es trabajar con fusibles ultra rápidos para la protección de los semiconductores de entrada del variador, ¿sí? En el caso de los tristores de entrada se pueden proteger solamente, al igual que ocurre con los arranques suaves, con fusibles ultra rápidos, ¿sí? Bien. En el caso de tener que filtrar por algún tipo de normativa algún sistema de armónicos o de radiofrecuencias, se utilizan los filtros superiores de interferencia magnética o los que son los filtros de reactancia, ¿sí? Bobinas de choque para ¿sí? Para evitar lo que es, por ejemplo, la devolución a la línea de algunas señales que no queremos, ¿sí? O queremos filtrar. Bien, en el caso de usar guardamotores, hay que tener en cuenta si se utiliza, si el variador de velocidad tiene o no resistencia de precarga, ya que en el caso de no tener una resistencia de precarga, la corriente de inserción sería muy grande, ¿sí? Y tal vez el guardamotor podría interpretar esa corriente de inserción como un cortocircuito. Entonces hay que tener en cuenta eso, si hay o no resistencia de precarga, y en ese caso tener en cuenta que el guardamotor va a trabajar en un disparo de cortocircuito de unas 13 veces la corriente nominal. En el caso de tener resistencia de precarga, ahí no habría que tener ningún cuidado especial. En el caso de los contactores opcionales de apertura, tener en cuenta esto a la hora de seleccionarlos, que la corriente máxima o estipulada por el fabricante es 13 veces 10 veces la corriente para cargas inductivas, ¿sí? 10 veces en AC3. En el caso de no tener el dato del pico de corriente que va a demandar esa corriente de inserción, lo ideal sería entonces trabajar con contactores para bancos de capacitores, ¿sí? Que, como ustedes sabrán, nosotros tenemos una línea de contactores que ya viene con la resistencia de precarga, o sea, viene el contactor con su resistencia de precarga y en ese caso ya la tendríamos en el contactor. En el caso de saber que tenemos un arranque suave, perdón, un variador de velocidad con resistencia de precarga, entonces la selección del contactor tendría que ser simplemente en base a la corriente nominal del motor y no habría que tomar nada especial, digamos, ningún evento especial. Y los contactores se seleccionan en ese caso de acuerdo a los factores de servicio AC1, ¿sí? Eso como una carga resistiva.
En el caso de los elementos o los relés de sobrecarga, si se quiere agregar un relé de sobrecarga, por ejemplo, para análisis de sobrecarga térmica de la línea, es importante tener en cuenta que generalmente los armónicos que produce un variador de velocidad van a incrementar, ¿sí? Al tener un sistema térmico, un bimetal que calienta, van a incrementar la corriente térmica que se va a circular por el relé de sobrecarga o por el mismo guardamotor. En ese caso, es importante que nosotros, después de que digamos, existe una puesta en marcha del sistema, se pueda reajustar el preset, en este caso el guardamotor o el relé de sobrecarga, como para reajustar la corriente RMS, ¿sí? del circuito, y se posicione el ajuste de disparo en el valor real, ¿sí? Contemplando estas desviaciones por armónicos, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre es que cuando se trabaja con variadores de velocidad y se selecciona un relé de sobrecarga, se seleccione teniendo en cuenta un colchón o un espacio como para poder ajustarlo por un valor superior luego de una puesta en marcha. En el caso de utilizar disyuntores o diferenciales, es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con variadores de velocidad, convertidores, la recomendación es trabajar con tipo B o tipo B+. En ese caso son valores de disparo con frecuencias de entre 2 kHz y 20 kHz, ¿sí? Cosa que no podría estar admitido en un sistema tipo A o un sistema tipo F. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de seleccionar un diferencial para lo que es corriente de fuga, en un sistema donde se trabaje con variadores de velocidad. Bien. En el caso de análisis a la salida de un convertidor, sepan que los relés de sobrecargas electrónicos no son aptos para trabajar a la salida de un convertidor, debido a que los mismos trabajan con transformadores de intensidad y no se pueden utilizar porque no podrían medir bien. En ese caso solamente se recomienda la utilización de relés de sobrecarga térmicos. Sí, tranquilamente se puede trabajar con relés 3RN para lectura de PTC o de termistores sin problemas, y seccionadores, ¿sí? Los 3LD2, por ejemplo, donde tengo apertura, por ejemplo, para hacer un mantenimiento en el motor propio, ¿sí? Donde necesito sí o sí tener una separación galvánica entre el variador y el motor. Entonces, en el caso de los que les decía antes, este es un ejemplo, pero en el caso de tener un relé de sobrecarga, hay que hacer el reajuste del factor que tendría por la frecuencia, ¿no? En este caso, el ejemplo es un reajuste de 1,21 por los 8 kHz de frecuencia del variador para este relé de sobrecarga, pero sepan que hay que sí o sí tener en cuenta este reajuste. Cuando hablamos de diseño optimizado de tableros, es muy importante que sepan que Siemens ofrece como un conjunto todos los productos que pueden llegar a ir dentro del tablero, y por ende también las herramientas para trabajar en el armado del tablero, en la ingeniería del tablero y brindando la información completa de los productos que van dentro del tablero, ¿no? Entonces, la idea es que puedan tener un ahorro, si son fabricantes de tablero o tableristas. La idea es que tengan un ahorro en los tiempos de armado del tablero, ahorro de espacios, ¿sí? Pues es muy importante que sean lo más compactos posible los tableros, reducción del cableado, porque esto permite que se eviten errores, por ejemplo en el cableado, como veíamos antes el tema del armado de un sistema de arranque estrella triángulo o un sistema, como vamos a ver ahora, con comunicación. La idea es evitar o reducir el cableado y obviamente aumentar la disponibilidad, ¿no? Bien, diseños de montaje de tablero con distintos tipos de sistemas de alimentación. Por un lado tenemos los sistemas con alimentación por separado. Por ejemplo, si tengo dos real DIN distintos y lo tengo que cablear, tranquilamente se puede, pero siempre la recomendación es trabajar con
armado en conjunto con la alimentación, como pueden ser con los sistemas 3RB corta 29 que después vamos a ver, en donde con los módulos unión entre guardamotor y contactor yo puedo tener, como les decía antes, una reducción del cableado muy importante, mucho más eficiencia en tiempos de armado y mucho más eficiencia en la temperatura, el delta T que habría dentro del tablero. Ni hablar si trabajo con sistemas compactos, de arranques compactos, como puede ser los 3RM1. En el caso de los sistemas 3RB29, como se ve en imagen, son sistemas con montaje sobre riel DIN o se pueden atornillar directamente en la base del tablero, pero permiten que yo pueda tener un armado muy práctico, ¿sí? Donde puedo montar salidas a motor de tamaño doble 0 y 0, conjuntos de salidas a motor, hasta 63 amperes. O sea, la suma de las corrientes denominadas de las distintas salidas a motor no tendrían que superar los 63 amperes. Puedo hacer aplicaciones de un polo, 3 polos y con aprobación UL 60947. La corriente de ruptura podría llegar hasta 55 kA en 400 volt. Pero el armado sería muy simple, cableado mínimo, hasta incluso sin herramientas si trabajo con sistemas a resorte. Dichos sistemas pueden ser tornillo o resorte. En el caso de trabajar con arranques compactos, la línea 3RM1 me ofrece un montaje con sistema propio, ¿sí? de montaje, que puede ser un sistema con fusilera o directamente montaje sobre riel DIN sin fusibles, y en ese caso, como se ve en la imagen, puedo cablearlo a un guardamotor donde tendría varias salidas de arranques compactos 3RM1 con la protección de sobrecarga integrada y la protección de cortocircuito, ya sea en el guardamotor como se ve en imagen o con el sistema con fusibles como se ve en la parte inferior, pero cualquiera de esos dos con la protección de cortocircuito. También ofrece la solución ya sea en indirecto o en inversor. En todos estos casos hablamos de arranques directos de inversión en 22,5 milímetros, pero también la posibilidad de trabajar con sistemas con seguridad integrada o safety, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. En el caso de querer trabajar con un sistema, por ejemplo, un sistema SIL 2, SIL 3, con seguridad de máquina, safety, tenemos los relés de seguridad 3SK1, puede ser para una detección de apertura de puerta, puede ser para una detección de parada de emergencia, o etcétera, o alguna barrera, ¿sí? En ese caso con las entradas seguras. Y en la apertura, con la seguridad de seguridad, tengo la posibilidad de trabajar con, por ejemplo, dos contactores en serie, teniendo dos salidas seguras, en este caso un sistema SIL 2 o SIL 3, ¿sí? Con relé de seguridad 3SK1 y contactores en conjunto en SIL 3. En el caso de trabajar con arranques 3RM1 directamente podría evitar o podría suplantar esos dos contactores en serie para llegar a un SIL 3 directamente con un arranque compacto 3RM1 y una salida segura abriendo el motor, ¿sí? Cableado directo al motor, ¿sí? Llevando un sistema muchísimo más compacto con la limitante de la corriente máxima que sería 7 A en carga inductiva o 3 kW para motor. Otro tipo de arranque compacto son los 3RM1, perdón, los 3RK13. Estos arranques son arranques que se usan como módulo dentro de la ET200SP. Potencia máxima 5,5 kW hasta 12 A con 30 milímetros de ancho. Muy práctico y con la posibilidad de tener en el cabezal comunicación ya sea Profinet o Profibus. En el caso de las comunicaciones, ¿sí? Nosotros hablábamos antes que si yo quiero tener una eficiencia máxima a la hora del cableado y además agregar diagnóstico, tenemos la posibilidad de trabajar en distintos protocolos de comunicación. Obviamente se puede trabajar de manera convencional, como se ve a la derecha, con un sistema ET200SP y usando módulos de I y de O, cableados directo a cada señales directas a cada arranque compacto o a cada contactor, pero tenemos también la posibilidad de trabajar con protocolos de comunicación como puede ser ASI o IO-Link. En el caso de ASI, digamos, necesito un ASI Ethernet, un Profinet ASI, transductor Profinet ASI, y desde ahí con una fuente de alimentación ASI
cablear los distintos, digamos, la guirnalda ASI con los distintos esclavos ASI que pueden ser arranques compactos 3RA6 o pueden ser actuadores, sensores, etc. Generalmente estos sistemas se usan para para dispositivos no montados en la misma localización, o sea, con dispositivos a lo largo de un amplio campo. En el caso de IO-Link, tengo la posibilidad de trabajar un sistema punto a punto, ¿sí? Donde puedo tener la solución de, como les decía antes, evitar reducir el cableado de, por ejemplo, pasar a un sistema clásico de 96 cables a 20 cables, ¿sí? Porque yo puedo tener hasta 16 arranques con un solo maestro IO-Link. El maestro IO-Link es un módulo que se pone en la periferia descentralizada ET200SP. Además de los arranques compactos, puedo tener otros sistemas de monitoreo en IO-Link, que pueden ser los relés electrónicos de sobrecarga, los 3RB24, o los sistemas de monitoreo 3RR, donde puedo monitorear la corriente activa o aparente, el coseno phi, la velocidad. En el caso de los 3UG, la velocidad, la temperatura, monitoreo de línea, etc. ¿sí? O sea, la cantidad de sistemas de cosas que puedo monitorear con los relés 3UG es muy amplia. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, un sistema con IO-Link donde tengo un monitoreo de bombeo, una bomba donde tengo una bomba que está trabajando, y si ocurre, por ejemplo, una falla por obstrucción de filtro, el sistema va a leer el 3UG correspondiente, va a observar la corriente activa, que en este caso se aumenta la corriente activa, y inmediatamente lo voy a tener visualizado con el 3R2 como un alarma o como un límite por corriente, y me va a avisar a mi sistema por IO-Link, ¿sí? Otros dispositivos de monitoreo que tengo son los interruptores de caja moldeada, donde puedo monitorear corriente, tensión, potencia, etc. Los sistemas, obviamente, los multimedidores, en este caso también por Profinet, Profibus o Modbus, donde ya acá puedo también tener lo que es la energía, monitoreo de energía. Obviamente lo que son los arranques suaves también incorporan monitoreo con corrientes, voltajes, coseno phi, potencia, etc. Acá también con comunicaciones Profinet, Profibus, Modbus, Ethernet IP, etc. Como les comentaba antes, los 3RR2 y los 3UG, los sistemas de monitoreo que me permiten monitorear voltaje, secuencia de fases, desbalance de fases, corrientes, valores límites, potencia, energía, corrientes de falla, etc. ¿sí? Mucha cantidad de variables que puedo monitorear. Dentro de los arranques compactos de ET200SP, los 3RK, tengo la posibilidad también de monitorear corrientes y calentamiento de motor. Y por último, nuestro sistema por excelencia de monitoreo de variables es el sistema SIMO-Code. ¿sí? En este caso ya hablamos de casi todas las variables del motor que pueden llegar a existir, ¿sí? Corrientes, tensiones, potencia, energía, secuencia de fase, cantidad de maniobras, desbalance de fases, temperaturas, corriente de fuga, etcétera, etcétera. Todas esas variables yo las puedo monitorear con el SIMO-Code, puedo definir umbrales de disparo, de alarma, y puedo comunicarlas por todos los protocolos de campo, o la mayoría de los protocolos de campo, como pueden ser Profibus, Profinet, Modbus RTU, Ethernet IP, etc. Por último, y para ir cerrando la presentación, vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos que les decía yo que les van a servir para facilitar el trabajo en el armado de los tableros. Básicamente la idea es poder buscar y encontrar productos rápidamente, encontrar hojas de datos y diagramas, certificados, documentos, manuales, foros también online, datos de AutoCAD, por ejemplo, con los planos, y generar mis propios manuales, o sea, generar la documentación correspondiente para la ingeniería. Una de las grandes ventajas o las novedades que vamos a ver en todos los productos Siemens son la impresión de los códigos QR en el chasis o en la carcasa de los productos. Esto me permite, a través de la aplicación, la app de Siemens Industry App, con el lector de QR poder entrar muy fácilmente en la hoja de datos del producto y poder, o incluso descargar los diagramas o todo lo que les comentaba antes, descargarlo directamente con el celular.
leyendo el código QR. No hace falta que entre a buscar en una PC, buscar en Google el manual, o ni siquiera simplemente leyendo el código QR, yo puedo me direcciona a la ficha técnica, el manual o lo que yo quiera que necesite de información de ese producto. Por ejemplo, como se ve acá el catálogo, que mismo el catálogo, el IC10 en el caso de la parte de Sirius o el LB10 en la parte de Centron, yo puedo tener directamente un direccionamiento hasta incluso al Industry Mall. Entonces, en resumen, las herramientas por excelencia que vamos a tener son los manuales de selección de salidas a motor, trabajando con las normativas y las coordinaciones tipo 1 y 2. La herramienta TIA Selection Tool para selección de configuración de todas las salidas a motor y también de todo lo que es la parte de automatización y variadores de velocidad. Es la herramienta por excelencia. Se las recomiendo que la descarguen y la usen. Es una herramienta gratuita y con todo, digamos, muy gráfica. Lo que es el manual de configuración también para lo que es la normativa UL o normativa más usada en la parte en Norteamérica. Y la herramienta Simulation Tool for Soft Starter para lo que es la selección, dimensionamiento de arranques suaves, también muy recomendada y en todos los casos herramientas gratuitas, ¿sí? Y muy fáciles de utilizar. Bien, eso siendo los 45 minutos de presentación, habiéndose cumplidos, les agradezco la atención a todos por haber estado ahí. Vamos a abrir unos minutos como para generar preguntas, respuestas, preguntas, dudas, consultas de parte de ustedes, ¿sí?